Ayer planteábamos nosotros en el programa sobre esta discusión, debate que se está dando con respecto a las elecciones de medio término. Es un término, incluso las elecciones de medio término para Argentina sigue siendo un término relativamente joven, porque nosotros siempre hablamos de elecciones. Lo del medio término lo empezamos a manejar de las últimas 3 o 4 elecciones para acá, contando también elecciones ejecutivas. El debate o la discusión que se va planteando con respecto a este tema es si son de verdadera utilidad estas elecciones de medio término, si se utilizan para revalidar o no un gobierno, para castigar lo que viene haciendo un ejecutivo. Bueno, para seguir profundizando sobre eso, convocamos a la politóloga y doctora en gobierno de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, María Esperanza Casulo, que está en comunicación con nosotros desde EEUU. Te saludo, María Esperanza, mi nombre es Adrián Barbarulo, de Radio Brisas de Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Muy bien, muy bien. Bueno, nos gustaría, María, poder conocer tu opinión sobre este tema. Has escrito varios artículos vinculados a las elecciones de medio término y este debate que se va dando ahora en este año electoral en nuestro país. Sí, bueno, me parece que, llamarlo debate me parece un poco aceptarlos. Es decir, es un debate que tiene 72 horas de antigüedad y que tiene 72 horas de antigüedad porque salieron 4 o 5 actores políticos relacionados al gobierno a plantear la necesidad o la conveniencia de que no existan elecciones legislativas de medio término. En este sentido, no es un debate que haya existido nunca antes, o por lo menos desde el año 83 hasta acá. Es un tema nuevo que se instaló en los últimos 15 días, ¿no? Y sí. A pesar de lo cual, a pesar de la novedad y del debate, los argumentos son viejos, sí. ¿No? O sea, lo interesante es que el argumento que se presenta es que las elecciones imponen un tiempo político que choca o impide el tiempo económico. Y esto no, es decir, que un gobierno tiene que tomar decisiones que son duras, que llevan un tiempo largo para ofrecer resultados, y que si hay que estas decisiones van a necesariamente enojar a los votantes y que los votantes van a castigar al gobierno votando en contra en las elecciones. Entonces, que sería mucho mejor para la economía, sacarle esa traba al gobierno de las elecciones cada 2 años y darle 4 años para que realice la política económica, 4 años por lo menos, sin tener que preocuparse por la reacción del electorado. Entonces, lo que hay que recordar primero es que este argumento no es novedoso. Este argumento es un argumento que estuvo relacionado a varias de las instancias. Lo voy a decir muy claramente, es casi prácticamente lo mismo que decía el gobierno de Onganía en la década del 60, ¿no? Es decir, que había un exceso de politización en la sociedad argentina, que la política introduce tiempos que son demasiado cortos y que la política económica requiere tiempos más largos. A partir de Cosa ahí, que me parece interesante, porque el argumento no es un argumento estrictamente político, en el sentido de, cómo queda confirmado el Congreso, o cosas que tienen que ver con la duración de los diputados, sino que es un argumento que apunta centralmente a la política económica. A partir de ahí, María Esperanza, esta discusión termina siendo pura y exclusivamente una discusión generada por una necesidad que vos creés que tiene este gobierno actual y que aprovecha de esos recursos y de esas excusas anteriores utilizadas. Sí, o sea, me parece, primero y principal, creo que hay que señalar este hecho, ¿no? El gobierno anterior y el gobierno anterior y el gobierno anterior, o sea, desde el alfonsinismo hasta el kirchnerismo, ganaron o perdieron elecciones legislativas, y ninguno dijo que sería mejor que no existieran. Entonces, esto me parece una novedad. ¿Te parece segundo, peligroso? Sí. No. No, te pregunto si te parece peligroso que un gobierno diga esto. Sí, a mí me parece que yo personalmente pienso que los argumentos
no resisten un análisis politológico, por decirlo así. Bien. Es decir, si ese argumento fuera verdad, si fuera cierto que un gobierno que tiene tiempos más largos sin preocuparse por el accountability que ejercen los ciudadanos pueda hacer mejor gestión económica, entonces tendríamos que encontrar que en los periodos en los cuales Argentina no tuvo elecciones, como el gobierno de Onganía, como la dictadura, la gestión económica fue brillante y de hecho no fue así. Segundo, un argumento relacionado. Me parece naturalizar que un gobierno tiene que sí o sí tomar decisiones que reduzcan el gasto público, ya en sí no necesariamente es así. Segundo, el gobierno de Menem, que fue un gobierno que también tomó decisiones en su momento muy duras, cirugía mayor, etcétera, etcétera, pudo construir legitimidad política para esas decisiones. O sea, no me queda tan claro que sea imposible generar legitimidad política aún para decisiones difíciles. Me parece que la sociedad argentina es una sociedad madura, con 30 años de democracia, con un grado de información política muy alto, y me parece que si hay que tomar decisiones duras, un gobierno puede perfectamente decir esta decisión es por esto, por esto, por esto, por esto, y construir legitimidad electoral para eso, ¿no? Y segundo, bueno, que de ninguna manera se puede plantear una discusión así 4 meses antes de las elecciones legislativas. Seguro. Me parece que es un antecedente peligroso, ¿no? Y con respecto a esto y con respecto al sistema electoral en la Argentina y con el modo del cual elegimos, ¿sentís que merece hacer algún tipo de revisión hoy por hoy en nuestro país? Todo sistema político, ningún sistema político es perfecto. Es decir, y en ciencia política a mí me gusta decir que uno no elige soluciones, uno elige problemas. O sea, cada solución soluciona algunos problemas y crea otros problemas. Y uno tiene que elegir, cuando uno hace opciones de diseño institucional, no solo en función de las soluciones que entrega, sino de los problemas que crea. Puede ser que... es decir, hay países en el mundo que eligen, por ejemplo, en Estados Unidos renueva toda la Cámara de Diputados, toda, toda, el 100% cada 2 años. No tienen problema con política económica, son la primera potencia económica del mundo desde hace 100 años. Sí. Hay países que renuevan sus cámaras de diputados cada 4 años y tampoco tienen problemas. Por otro lado, Venezuela renueva su Cámara de Diputados cada 5 años y no creo que ese sea un antecedente que le guste a este gobierno. Si uno dijera, es decir, también este gobierno hizo mucho para que el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, fuera derrotado en las elecciones de medio término del 2013. ¿Qué hubiera pasado si en el 2011 el kirchnerismo ganaba con el 54% de los votos y una mayoría en ambas cámaras que se sabía automática hasta el 2015? Es decir, es darle un grado de poder muy grande a un gobierno que suba con mayoría de las 2 cámaras automáticamente por 4 años, y viceversa. Este gobierno, el macrismo, ganó las elecciones presidenciales, pero no ganó mayoría legislativa. Este gobierno tiene una expectativa, por lo menos, digamos, en teoría, de aumentar su mayoría legislativa en estas elecciones. Si vos no das esa chance a un gobierno que sube ganando en balotaje y está en minoría, murió, digamos, tiene que gobernar en minoría por 4 años. Claro. Entonces, y esto generaría otros ejemplos, o sea, otros problemas. ¿Qué haces con los senadores? Es decir, está bien, Argentina es un país muy presidencialista y la política presidencial tiñe todo, pero estas son elecciones legislativas, están diseñadas en función de la dinámica propia del poder legislativo. El hecho de que hay que recambiar diputados, que se cambian asimétricamente, o sea, se cambia la mitad de la Cámara por cada cambio, y de la necesidad de acomodar
los mandatos de los senadores, que son de 6 años. Ujú. Entonces, si vos eliminás estas elecciones, ¿qué haces? ¿Cambiás toda la Cámara cada 4 años? Tenés una Cámara que ingresa completamente nueva, sin experiencia. Yo personalmente no me gustaría eso. Seguro. ¿Qué haces con los senadores? Los senadores cambian cada 6. Entonces, ¿qué haces? O les achicás el mandato a 4 o les alargás el mandato a 8. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Y también, a ver, lo que pienso, María Esperanza, es que en uno de los puntos tal vez que se le podrían poner como puntos más importantes en lo que tiene que ver con las decisiones políticas del gobierno, de este gobierno de Mauricio Macri, es haber conseguido algunas leyes en el Congreso donde incluso donde no tiene la mayoría, como vos bien marcabas, ¿no? Digamos, algunas cuestiones que consiguió ahí y que aparecen como puntos altos en una gestión que tiene sus idas y vueltas, ¿no? Totalmente. Y aparte, por un lado, el gobierno hasta ahora no ha tenido obstáculos en obtener la aprobación de ninguna de las leyes que le importaban. Ujú. Segundo, tampoco es un gobierno que parezca estar decidido a gobernar demasiado por el Congreso. Muchas de sus medidas en los últimos tiempos se expresan como decretos de necesidad y urgencia. Yo creo que en definitiva al gobierno lo único que le importa es, o la preocupación es decir, si perdemos en octubre, vamos a quedar como un gobierno debilitado como le pasó a la Alianza, Ujú. ¿no? Ujú. Y a mí eso me parece, me parece una actitud temerosa, digamos, y poco política, ¿no? Es decir, no sé, es cierto, la Alianza perdió las elecciones del 2001, pero la situación económica y social era muy distinta, el desgaste era muy distinto. Por otro lado, el kirchnerismo perdió las elecciones del 2009 y superó eso, perdió las elecciones del 2013 y superó eso. Es decir, el resultado electoral de una elección legislativa es un resultado entre otros. Ujú. Me parece que hay hay una cierta sobreactuación Tal sobre cual. esto, Y también está claro ¿no? que los que ganaron las elecciones del 2009 y después ganaron las elecciones del 2013, sobre todo posicionándonos en provincia de Buenos Aires, que aparece siempre como la madre de todas las batallas, después no fueron ganadores en las elecciones ejecutivas, ¿no? No, por eso, la verdad que, es decir, si este gobierno quiere plantear una agenda, también otra cosa que hay que decir es que claramente esta reforma es imposible hacer a 4 meses antes de las elecciones, Seguro. y es más, las elecciones están diseñadas en la Constitución, o sea que la única manera de cambiar este tema es hacer una reforma constitucional. Si el gobierno lo quiere hacer, obviamente tiene todo tipo de derecho, como tiene cualquier poder ejecutivo de Argentina, en plantear Ujú. una agenda de reforma constitucional. Llamar a elecciones constituyentes, como se hizo en el 94. Sí. No es tampoco, digamos, problemático per se, Ujú. pero mientras no se... Ahora, eso requiere una articulación política, requiere una articulación para que el proyecto de reforma pase el Congreso y requiere otro tipo de debate, ¿no? No Ujú. decir, bueno, las elecciones de medio término son un problema. Las elecciones no son nunca un problema. Tal cual. Es decir, las elecciones son la manera que tienen los votantes de controlar y de cambiar o de afirmar a sus representantes. Ujú. Si hay una contradicción entre el tiempo de la política y el tiempo de la economía, como decía Onganía, bueno, hay que resolverla. Ese es el corazón del gobierno, de gobernar en una democracia capitalista Ujú. compleja como es la Argentina, ¿no? No es un desafío único de este gobierno, es el desafío de cada uno de los gobiernos que Seguro, seguro. María Esperanza, te agradecemos el tiempo, te agradecemos la posibilidad de la charla y de ayudarnos a pensar un poco más sobre este tema. Y tomo las palabras tuyas del principio de no titularlo como debate, simplemente como una expresión de uno de los de uno de los grupos cercanos al Ejecutivo. Te dejo un abrazo. Ah, se cortó la comunicación, estábamos vía Skype con María Esperanza Casulo, ella es politóloga, vive en Estados Unidos y nos ayudaba a tener una mirada un poco más profunda sobre el tema de las elecciones del medio término.